Hola Dirs, bienvenidos a Dimash World Channels. Sabemos que los Dirs somos muy creativos a la hora de hacerle regalos a Dimash. Como por ejemplo millones de flores. Sabemos que Dimash recibe millones de flores en todos los aeropuertos, en los shows, va caminando por la calle y le tiran flores. Osos de peluches, instrumentos musicales, retratos, dibujos, prendas, pasteles y muchas cosas más. ¿Cómo debe estar ya gordito Dimash, no? Lo vemos un poquito más gordito de hace unos años atrás y creo que es por todo lo que se come que le dan las biches. Algunos de ellos no son regalos materiales, sino de índole afectivo, así como tatuajes, interpretaciones, canciones, algunos covers también. Y millones de ediciones en todos los grupos, en todas las páginas de Dimash. Y un montón de cosas más. En este video vamos a hacer un top 10 de regalos a Dimash. Y qué difícil va a ser elegir solo 10, ¿no es cierto? Porque la verdad que hay regalos muy creativos. Y no está de más decir que este top 10, obvio, es elegido por mí. Pero ustedes también pueden opinar y elegir cuál es su regalo favorito. Y también contarnos si no hay algún regalo acá que aparezca en el top 10 que ustedes sepan. Lo cuentan acá abajo y lo dejan aquí abajo en los comentarios. ¿Está bien? Vamos a comenzar, que esto va a estar muy divertido. Y ya quiero ver los regalos que le han mandado a Dimash y que juntos comentemos, por supuesto. Vamos a comenzar. Este es el top 10 regalos a Dimash, querido. Los Dirs se rompen la cabeza pensando qué regalos hacerle a Dimash que le demuestre el amor y el cariño que le tienen, ¿no es cierto? Puesto número 10. Las rosas románticas a Dimash. Como dije antes, Dimash recibe muchas flores. Hola gordita, te traje flores. Pero esta está buena, ¿no? Dentro de todas las flores que ha recibido Dimash, por la forma, por el video y por la situación en que Dimash recibe estas flores, ¿no es cierto? Aquí Dimash está viajando en transporte público junto a las Dirs, cosa que no podría ser acá en Argentina. Y creo que en ninguna parte de Latinoamérica se le tiraría encima. El arreglo floral dice I love you, te amo. Y es muy linda la situación de este video porque Dimash responde ahí que las ama mucho más haciéndole el simbolito del corazón y todas las Dirs. Ay. Creo que se desarmaban ahí en el tren. Aparte, imagínense ustedes estar viajando en el tren con su ídolo, ¿no? Es impresionante, que hay muchas Dirs desmayadas, ¿viste? Así que decidimos elegir este y ponerlo en el puesto número 10 por todo lo que representa el regalo ahí, las flores y que las Dirs viajan con él en el transporte público. Un video muy lindo. Puesto número 9. Algunas prendas a Dimash. Sabemos que a Dimash le regalan mucha ropa y algunas prendas son para uso diario, otras para los shows, que vamos a ver más adelante. Y en este puesto no hemos puesto una sola porque hay muchas lindas prendas que le regalan a Dimash y él las usa, manda fotos. Y algo que me gustaría saber es cómo hacen las Dirs para comprarle prendas a Dimash y que le vayan justas, ¿viste? Están siempre ahí buscando información. Hay muchas prendas que ha usado Dimash, como esta remera con la frase que dice las leyendas nacen el 24 de mayo. O como esta otra remera que dice la frase un Dirs es alguien que sabe mis canciones y me la canta cuando me las olvido. Eso sí saben cantar en el idioma, ¿no? Que está cantando Dimash. Porque si pasa acá en Argentina, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, que las Dirs zaratean, ¿viste? No saben la letra y le mandan cualquier cosa. Es cualquiera. Leila. Esta remera viajó 14.069 kilómetros de Perú hasta Kazajistán y fue obsequiada por las Dirs de Dimash Kudaibergen Perú Wars. La remera tiene el Machu Picchu y una llama, animal típico del Perú, y a Dimash usando también prendas típicas de ahí de Perú. Aquí tenemos un buzo diseñado por las Dirs de Indonesia, una de ellas es Rimars, con un diseño que fusionan las culturas de Indonesia y de Kazajistán. De Indonesia tiene a Garuda, que es un pájaro mítico, y Gunungan, que significa montaña, símbolo que representa una puerta al mundo. Y de Kazajistán tiene el águila kazaja y el sol de la bandera nacional de Kazajistán.
Y también tiene la fecha 29 de noviembre, que es la fecha donde Rimas cantó con Dimash la canción Día Inolvidable. Puesto número 8, pasteles personalizados a Dimash por su cumpleaños. Acá donde Dimash empezó a levantar el peso, ¿viste? Muy rico, y creo que aquí está bueno porque no solo come Dimash, sino come toda la familia. Por Dios, alta azúcar tiene en el cuerpo. ¡Tome una sobredosis de azúcar! Tantas cosas deliciosas que le mandan a Dimash de todas partes del mundo. Y acá hay que ser muy creativo, ¿no? Porque si vivís acá en Argentina, ¿cómo haces para mandarle una torta y que llegue en buen estado, ¿no? ¡Anthony, cuidado! Bueno, parece que el pastel se desmoronó. Acá los DIR son muy creativos y algunos se contactan con otros DIR, por ejemplo de Kazajistán, le mandan la plata para que compren los regalos. Es un lío las DIR para poder mandarle estos regalos a Dimash de comida, pero eso está bueno pues también simboliza todo el amor con que lo hacen los DIR, ¿no? Así que puesto número 8 son regalos, tortas a Dimash para su cumpleaños. Por ejemplo, con este hermoso pastel con corona que fue mandado a hacer desde República Checa. Como dije antes, creo que aquí las DIR de República Checa se contactaron con algunas de Kazajistán y mandaron a hacer este hermoso pastel a una pastelería famosa ahí de Kazajistán y fue entregado a la familia de Dimash. Así como este pastel con notas musicales recibido por la mamá de Dimash, Svetla. Puesto número 7. Una caja para guardar tesoros. ¿Qué guardaría Dimash ahí adentro? No tengo ni idea. Hecho por una DIRS italiana llamada Mónica Yamina. Tiene muy hermosos detalles, en el frente tiene una dedicatoria por su cumpleaños número 28. Adentro tiene fotos de Dimash y un retrato de Luciano Pavarotti con la siguiente frase. I think a life and music is a life beautifully spent, and this is what I have devoted my life to. ¡Ah! ¡Qué bien que hablo, con él! ¡Qué calidad, homie! Very difficult. International. Que en español quiere decir, creo que una vida en la música es una vida hermosamente vivida. Y a esto es lo que he dedicado mi vida. Frase dicha por Pavarotti, sabemos que Dimash admira mucho a Pavarotti. Y este regalo también fue acompañado por 2 remeras, uno con la misma frase de Pavarotti y la imagen, y otra con la frase corta la voce. Este regalo es muy bonito por la forma que está hecho, que es artesanal y se demuestra ahí el amor del DIR cuando está haciéndole ese regalito a Dimash. Puesto número 6. Sabemos que a Dimash le cantan los instrumentos, obvio, es multiinstrumentista y cualquier cosa que suene él lo va a agarrar o cualquier cosa que se parezca a un instrumento, así como este. ¿Alguien me puede decir qué es este instrumento, por favor? Estuve buscando y no encuentro nada, seguramente es algo que han creado ahí. Y suena muy particular porque creo que está ya... A ver, espera. Pareciera que lo están haciendo ahí con la boca el sonido, la verdad que es muy lindo este video. Y más porque Dimash ahí lo está agarrando y ya apenas lo agarra empieza a intentar sacarle sonidos. Y es como un juguete para él, ¿no? Él los disfruta mucho, todo lo que es instrumentación. Lo primero que agarra cuando ve en algún lado que le están por dar un instrumento, lo manotea así y ya le ves en la cara esa. Así que la verdad que creo que esto es impresionante. Y es un regalo original también, ¿no? Y obvio que a Dimash le encanta todo tipo de instrumentos, debe tener cientos de instrumentos en la casa. Así que en el puesto número 6 dejamos este instrumento sin nombre. Ya llegamos a la mitad de este top 10 y nos quedan regalos muy interesantes por ver. Pero a mí me gustaría que vos me digas, que me dejes aquí en los comentarios. Y si vos también le mandaste un regalo a Dimash, contanos acá. Este regalo lo recibió Dimash en el aeropuerto de Nueva York cuando estaba llegando para un show. En el aeropuerto fueron a recibirlo muchas DIR de todas partes del mundo y también había muchos DIRs de Latinoamérica, entre ellos de Argentina, México, Puerto Rico, Perú, Chile. Había gente de todos lados y allí recibió muchos regalos. Y una DIRS argentina le muestra un instrumento, el charango, un instrumento argentino, típico argentino. Y aquí lo vemos a Dimash como enseguida lo manoteó, ¿no?
instrumento, ¡paf! Al toque ahí lo vio, ojo de lince. Dijo, dame esto, me lo llevo para acá. Ah, por Dios. Ahí se ve que en el charango tiene ahí unas tiritas con los colores de Argentina. Lástima que no tenemos video ahí de Dimash tocando el charango. También aquí en el aeropuerto había Dirs mexicanas que le dieron un sombrero charro, algo muy típico de México. Y también Dir de Perú que le dieron una llama blanca representativa de ahí de Perú. Puesto número 4. Muchas personas le han regalado interpretaciones a Dimash, yo mismo también he cantado canciones. Y hemos elegido en el puesto número 4 esta interpretación porque creemos que regalarle música a Dimash es uno de esos regalos que son muy lindos para él, ¿no? A él le encanta la música. El colegio de música de Atoe, llamado Yubanov, le regaló una interpretación a Dimash de la canción Dai Di Dau y le dieron sus mejores deseos a Dimash por su cumpleaños. Mirá qué lindo esta canción de Dimash, ahí se ve el instrumento kazajo, el dombra, y también dos mujeres que están sentadas ahí con vestimentas muy típicas de Kazajistán. Qué lindo, cuánto cariño que recibe Dimash y aparte regalarle su música creo que es uno de los mejores regalos, ¿no? Que otros artistas estén interpretando su música, creo que es uno de los mejores regalos que puede recibir Dimash. Y sabemos que a lo largo de todo el mundo hay gente que interpreta sus canciones y creo que ese es el mayor regalo que puede tener también Dimash, que su música traspase las barreras, ¿no? Las fronteras. Y Dimash siempre está muy orgulloso y creo que es una de sus mayores virtudes y lo que a él más le gusta, que conozcan un poquito de la cultura de su país y que se dé a conocer su bandera. Puesto número 3. Prendas personalizadas para Dimash. Y acá está bueno porque los Dirs se matan, ¿no? Para mandar estos tipos de prendas personalizadas y que Dimash diga, mirá, acá la tengo, y que se saque la foto en el Instagram. Creo que ese es el mayor premio después para los Dirs, ¿no? Que Dimash muestre todos estos regalos en sus redes. Es como un orgullo, ¿viste? Che, acá está el regalito que le mandé a Dimash. Y también podemos alardear un poquito de eso. La chaqueta diseñada y personalizada regalada por las Dirs de Brasil. Una hermosa chaqueta de cuero con la palabra amor escrita en portugués y en español. Esta chaqueta fue diseñada por maestros del atelier que también diseñaron una chaqueta con pedrería que Dimash usó en alguno de sus conciertos. A mí me gusta este tipo de regalos porque Dimash aquí lo está usando en un show y tiene otro plus, ¿no es cierto? Porque estás acá colaborando también con el trabajo de Dimash y verlo ahí a Dimash usando una chaqueta de uno en un show, creo que eso es palabra mayor, papá. Puesto número 2. Y este lo podría poner en el puesto número 1, pero lo voy a poner en el 2 porque tengo un regalo mucho mayor para poner en el puesto número 1. Ah, caray. Eso sí me interesa. Pero este es uno de esos regalos que la verdad que impresionante, muy bien pensado, porque qué mejor que regalarle a Dimash como este micrófono personalizado, y creo que si a mí me regalan esto yo como cantante me muero, ¿no? Porque aparte no es cualquier micrófono, es un señor micrófono. Acá las Dirs invirtieron una buena papota. It's my Chinese best. So for me it's more important, more thing than just microphone. Un micrófono en un show es una de las cosas más importantes porque tiene que ser un buen micrófono, que se escuche bien, no podés regalar cualquier cosa. El micrófono es la herramienta principal de un cantante en el show. Este es un regalo hecho por sus Dirs de China y Dimash publicó en sus redes un agradecimiento especial para ellas. Y llegamos al puesto número 1. Joby, ¿cuál es el puesto número 1? Ahora sí viene lo chido. En este video hemos visto muchos tipos de regalos que hacen los Dirs a Dimash. Muchos de ellos son muy creativos, otros no tanto. Pero más allá de los diferentes tipos de regalos, creo que todos tienen algo en común. Y es por eso que elegí particularmente este para el puesto número 1. Y creo que este es el mayor regalo que Dimash recibe de sus Dirs. El amor y el apoyo incondicional que los Dirs dan cada día a Dimash, con sus demostraciones de cariño, y creo que es el mismo que él brinda a cada uno de sus fans. Hi my dears,
this flower for you because really miss you. I love you so much. Thank you. You every day say for me very good words, and I know you very like me. I want told you just this. I love you so much, and I'm waiting for you every time in my concerts, my performance. Thank you. See you. Y más allá de todos los regalos que podemos hacerle a Dimash, creo que él nos regala el mejor de todos, que es su música y lo que es como persona. Dirs, dejá en un comentario qué regalo le darías vos a Dimash. Y también dejá en un comentario cuál de estas dos opciones querés como próximo top 10. Momentos emotivos, momentos divertidos. Dirs, nos vemos en la próxima, acá así en Dimash World Channel. Chao.